¿sí? Entonces vamos a empezar para hacerlo ameno, dinámico, ¿no? Ya que este clima está un poco cambiante. Entonces, a ver si por el chat me van respondiendo. Observamos, ¿qué tenemos por acá? A ver, ¿qué pueden ver en mi diapositiva? Yo los voy leyendo. Botiquines, excelente. Ajá, Alejandro ya va a caja de primeros auxilios, ¿no? Ya se ubicó en el tema. Botiquines, muy bien, Dana, caja de primeros auxilios, muy bien, Grillo, Ángela, botiquines de primeros auxilios, Ven. cajas, ¿sí? Excelente, ok. Cajón de seguridad, nos dice Alejandra, ¿sí? Muy bien, Yossi García. Entonces tenemos por acá unos botiquines de primeros auxilios. Normalmente en nuestros hogares tenemos botiquín de primeros auxilios médicos, ¿cierto? Inclusive cuando nuestras clases eran presenciales, teníamos en la enfermería de la universidad o ya en el trabajo o en el colegio, siempre estaba a la vista el botiquín de primeros auxilios médicos, algo muy importante, una herramienta que necesitamos en caso podamos tener alguna dolencia física, algún malestar. Ok, ahora sí vamos a empezar y me gustaría la participación como ahora lo están haciendo por medio del chat. Sí, a ver, botiquines, yo aún se acabó. Ajá, muy bien. Cajón de seguridad. A ver, vamos viendo, ¿ya? Esta dinámica se llama si yo, puntos suspensivos. A ver, si yo estuviese en un botiquín, sería, a ver, ¿quién nos responde por el chat? Curita, ajá. Paracetamol, a alguien le gusta aliviar el dolor a las otras personas, ajá. Podemos ver, por ahí varios ya están colocando curita, ¿no? Curita que es algo muy especial, una bendita que vamos a colocar después de haber curado alguna herida, ¿cierto? Por ahí la venda, la gasa, pastillas para dormir también, algodón, yodo, ok. Entonces nos vamos dando cuenta que cada uno, agua oxigenada, vamos colocando algunos de, digamos, los medicamentos, algunos de los objetos que necesitamos justo ahí en el botiquín. Agua de azar. Sí, ustedes recordarán antes que nuestros padres o los abuelos, cuando alguien teníamos que comentarle alguna noticia triste sobre el fallecimiento de una persona, normalmente nos daban agua de azar, ¿cierto? Ahora no están dando tanto agua de azar, pero sabemos que el agua es muy importante, ¿no? Para regularnos fisiológicamente. Por ahí alguien anestesia, alcohol, ajá, Yanela, da muchas opciones. Perfecto. Ahora vamos a seguir por acá. ¿Qué nos dirá? Si yo fuese una actitud, ¿qué sería? A ver, a ver. Positivismo, positivo, optimismo, resiliencia, neutral, actitud de perseverancia, entusiasmo, positiva. Ajá, excelente. Vemos que los participantes están muy activos, muy participativos y eso es muy importante. Están vitamínicos hoy día, están con mucha energía. Ajá, y si nos damos cuenta, estamos colocando, estamos compartiendo justamente actitudes positivas, esas actitudes que necesitamos sacarlas y ponerlas en práctica. Y algo muy importante, y es parte de los primeros auxilios emocionales, es el poder buscar a esas personas que nos van a ayudar justamente y que van a propiciar que nosotros tengamos esas actitudes tan buenas, tan positivas como son las que ustedes están manifestando, escribiendo por el chat, ¿sí? Perfecto. Entonces, pasamos al siguiente. Si yo fuese una emoción, ¿qué sería? Lo anterior era si yo fuese una actitud positiva, empatía, serenidad. Pero si yo fuese una emoción, hablando de primeros auxilios emocionales, alegría, alegría, eso.
Uy, por ahí angustia, entusiasmo, alegría, alegría. ¿Sí? Perfecto. Entonces vemos a personas muy entusiastas, personas alegres o a lo mejor en algún momento durante esta época, desde el año pasado, pues ha habido momentos de tristeza y hay que reconocer y hay que validar esa emoción. Es normal estar triste ante lo que te ha sucedido. Es normal que sientas frustración ante lo que acaba de acontecer. ¿Sí? Es muy importante validar la emoción, porque todas las emociones, ya sean muy buenas o las emociones que se conocen como positivas, como las acaban de mencionar, como todas las emociones en sí, son buenas, nos ayudan. Las emociones hay que recordar que son un conjunto de reacciones que experimenta una persona cuando responde a ciertos estímulos externos que nos van a permitir adaptarnos a una situación respecto a una persona, respecto a un lugar, a una cosa, a un contexto, ¿sí? Entonces, muy interesante todas esas emociones y en primeros auxilios emocionales, con mayor razón, hay que recalcar todas las emociones vividas y las que viviremos en estos siguientes meses están bien. Hay que aceptarlas y en el caso de hacia otras personas hay que validarlas. Lo que no va normal, lo que está fuera de lo normal, obvio, es la pandemia, es todo este contexto. Pero lo que estamos sintiendo es normal ante esta nueva normalidad, como le llaman. Muy bien, seguimos. A ver, si yo fuese un juego, ¿qué sería? Durante esta época que ha sido tan importante el juego sobre todo con material concreto, ¿sí? Entonces, si yo fuese un juego, Jenga, excelente, Laureano, Priscila, perdón. Muy bien, lotería, damas, preguntas y respuestas, muy bueno, monopolio, dominó, bingo, solitario, cartas, sequence, esa no la sé, bingo, bingo, ajedrez, lo máximo, puzzle, es algo muy importante, inclusive como parte de la psicoeducación en primeros auxilios emocionales, es importante reforzar, recordarle, o a lo mejor no están al tanto, el que cuando tengamos un horario de vida 24/7, 24 horas de los, tiburón, 24 horas de los 7 días de la semana, es muy importante tener una hora, 45 minutos o una hora cada día para uno y que nadie nos interrumpa. Eso es algo muy importante que debemos de cuidar como parte de la salud mental. Más aún si somos psicólogos, más aún si nos dedicamos al trabajo con otras personas, entonces necesitamos desconectarnos de todos y dedicarnos a nosotros una hora, 45 minutos o una hora diariamente, en la que se recomienda hacer actividades diferentes, actividades diferentes. Sabemos que todos nosotros tenemos rutinas, las rutinas son muy importantes. Muchas veces lo ven como algo negativo, rutina, ocio, pero no, las actividades de ocio, las rutinas son importantes. Pero hay que recalcar que cuando tenemos rutinas, nuestro cerebro ya trabaja automáticamente, pero cuando introyectamos un nuevo hábito, una nueva actividad diferente, que ocasiona en nuestro cerebro que hay una biogénesis, es decir, el nacimiento de nuevas neuronas gracias a las células madres. Estamos activando ahí todo nuestro sistema nervioso. Entonces, por eso es muy importante dedicarnos a nosotros por 45 minutos o una hora y lo ideal, incluir actividades diferentes cada día. Por ejemplo, un lunes puedo pintar mandalas, un martes puedo hacer ejercicios de respiración o alguna técnica mindfulness, el miércoles puedo escribir mensajes de texto, WhatsApp, cartas, no sé, algunas notitas, algunos familiares. El jueves a lo mejor puedo jugar Jenga y así, cada día voy a hacer actividades diferentes, lo cual me va a ayudar en cuanto a mi salud mental. Y sabemos que durante esta época hemos trabajado charada, el tiburón, gambao. ¡Ay, qué interesantes! Si yo fuese un lugar, ¿qué lugar sería? Si yo fuese un lugar, sería la playa. Claudia, totalmente de acuerdo. El campo, el cine, wow, el parque, la playa, yunque, interesante. El mar, un bosque, qué interesante. Ok,
¿sí? Entonces, a ver, ¿por qué será importante tener contacto con la naturaleza? La selva, wow, París, el bosque. ¿Por qué será importante tener contacto con la naturaleza? A ver, ¿qué nos dicen? ¿Por qué es importante tener contacto con la naturaleza? Nos da vida, excelente, nuestros sentidos se enriquecen, parece restablecer la energía, te relaja, tranquilidad, nos distrae, perfecto, transmiten tranquilidad, ajá. Sí, es verdad, la vibración, la paz, sabemos la gran importancia de la tecnología, nos sirve bastante, perdón, la naturaleza. La naturaleza es muy importante porque nos ayuda a conectarnos con algo de manera natural y nos ayuda a relajarnos. Ya que nosotros andamos constantemente con la tecnología, si bien es cierto, algunos seguimos trabajando de manera virtual, otros ya están de manera presencial, pero cuando estamos en contacto con la naturaleza, nosotros nos relajamos. Ahí aplicamos algunas técnicas de mindfulness. Excelente, Rosita Vegaso. Nos retorna a nuestros orígenes. Tú lo has dicho, es excelente. Entonces nos ayuda bastante a conectarnos, a relajarnos. Siempre cuando llegamos a nuestra casita, después de estar en contacto con la naturaleza, ¿llegamos enojados? No. ¿Estresados? No, llegamos relajados, ¿cierto? Y nos gustaría continuar ahí en la playa, continuar en el bosque, y verdaderamente llegamos tan relajados que hasta nos induce a un buen sueño, a una calidad de sueño. Entonces, esa es la gran importancia en la salud mental de tener contacto con la naturaleza. En la medida de lo posible, siempre hay que tener contacto con la naturaleza como parte de, digamos, nuestra salud mental. Cuidado, ¿no? De prevención en cuanto a nuestra salud mental. Conectarnos con nuestra vida interior. Perfecto. Si yo fuese una flor, sería girasol, rosa, tulipán. Tulipán ya va dos. Los tulipanes son hermosos, ¿cierto? Son poco comunes y también tienen buen precio. Girasol, tulipán, hay varios tulipán, rosa. Ajá, muy bien, excelente. En otro momento ya vamos a interpretar o analizar las rosas, las flores que ustedes están colocando. Muy interesante. Entonces, cada uno de acuerdo a sus experiencias. Flor de loto, me encantó, Dani Rivera, ¿eh? Flor de loto, ¿sí? Mucha suerte. Entonces, hay que tener en cuenta de que nosotros a medida que hemos ido, digamos, teniendo nuestras experiencias, hemos tenido ciertas vivencias, contacto con algunas flores, entonces estamos anclados a ello, nos trae, digamos, algunos recuerdos agradables, nos trae al aquí y el ahora algunas emociones, ¿sí? Además, también guarda relación con el hecho de que en pandemia algunos hemos estado ya cultivando, cuidando algunas plantitas y sabemos que eso ha ayudado bastante, ¿cierto? Si bien es cierto, es muy importante el contacto con la naturaleza, eso nadie lo niega, pero hay que tener en cuenta que muchos, debido a esta circunstancia, no han salido de casa o algunos todavía no salen del todo, ¿no? Por ahí nada más, a veces a la tiendita y regresan rápido. Entonces, la gran importancia de poder ver alternativas. Tal vez empezar a cultivar, a cuidar algunas plantitas. Les recomiendo que empiecen con algunas suculentas, cactus, porque esas duran más, ¿no? En cambio, si empiezan de frente con algunas plantas que necesitan unos cuidados más especiales, entonces por ahí a lo mejor no les va tan bien y luego ya se desaniman. Muy bien, ya nos falta poquito. Si ustedes fuesen una canción, ¿qué canción sería? Y también guarda relación con el botiquín emocional que ya vamos a ver casi al final. Si fuesen una canción, ¿qué canción serían? Wow, Gina Paola está romántica. El sol no regresa, wow. Salsa. Románticas. Salsa. Un audio por ahí. Que nos volvamos a ver, ¿a quién se la dedica? Ajá, canción de los 70, balada, Magneto también, creo que eres de mi época. Claudia López.
Sueña. Ah, qué lindo, de Luis Miguel. Ok, entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué esa palabra? Heavy metal, grillo, excelente. A mi manera, qué lindo. Entonces, ¿por qué será importante tener ahí en el botiquín, que todavía no hemos entrado, ¿no? A tallar ya con el botiquín emocional, les voy adelantando. ¿Por qué será importante tener un Spotify, tener un playlist, una lista de canciones así energizantes que nos ayudan, que nos motiven? ¿Por qué será importante? Wow, la vida es un carnaval. A ver, ¿por qué creen? Nos motiva, muy bien, José Luis. Para mejorar días malos que todos tenemos altibajos y es normal, es parte de la vida. Nos transporta los días, sí, efectivamente, ¿sí? Nos transporta los días a los recuerdos agradables, libera energía porque nos aleja del estrés. Ajá, armonioso nuestro ser. Muy bien, excelente. ¿Les ha pasado que en algún momento, no sé, a lo mejor cuando están en su adolescencia o muy jovencitos, cuando nos sube el estado de ánimo? Muy bien, Guillermo. A veces estábamos un poco tristes y por ahí en la adolescencia colocábamos nuevamente esa canción para escucharla, para escucharla, para escucharla nuevamente. Sí, a veces en grupo, a veces llorábamos, etcétera. Y a medida que pasa el tiempo ya uno va madurando, ¿no? Entonces se espera que ahora pues no estemos colocando canciones tristes para estar ahí sufriendo, sino hay que tratar de lo mejor de mi vida eres tú. Hay que tratar, digamos, de buscar canciones, vitaminas, canciones energizantes que nos motivan, que nos ayuden y también, como dice Giovanna, otro playlist con canciones que nos relajen, porque hay que reconocer que seguimos estresándonos. O sea, antes de la pandemia ya había momentos en que nosotros sufríamos de estrés y ahora, durante la pandemia, también. Entonces hay que prevenir, hay que tener eso a la mano con el fin de ni bien empiece o evitar que suceda, obvio, ¿no? O ni bien empiece y ya nosotros nos demos cuenta de algunos cambios, entonces rápidamente vamos a comenzar a escuchar nuestras canciones que nos activen o que nos relajen o vamos a hacer alguna de las técnicas que vamos a ir viendo consecutivamente, ¿no? Dentro de poco. Y ya terminando, si yo fuese una profesión, ajá, ahora sí me voy a dar cuenta exactamente qué profesión tienen. Si yo fuese una profesión, sería veterinario, interesante, trabajo social, salud mental, psicóloga, trabajadora, enfermero, muy bien, psicóloga cantante, musicoterapia capaz, ¿no? Ujú. Excelente. Entonces, han mencionado prácticamente carreras relacionadas al servicio social, a la ayuda, psiquiatría, veterinaria, psicología, trabajo social, todas las carreras que han mencionado ustedes están relacionadas a la ayuda. ¿Y cómo vamos a ayudar nosotros? Entonces vamos a ir viendo algunas formas de poder ayudar, recordando que para ayudar debemos estar bien, ¿sí? Es muy importante también cuidar nuestra salud mental. Vamos a transmitir justamente buena ayuda, vamos a transmitir esa tranquilidad, ese soporte emocional que necesitan otras personas, pero previamente hay que trabajar nosotros para poder transmitir ello. ¿Sí? Excelente, muchos colegas. Si yo fuese un país, sería psicóloga y abogada, lo máximo. México, wow, ajá, qué lindo, México, arriba Perú, arriba Colombia, India, José Luis, Jamaica, Perú, ajá, Francia, Australia, Argentina, Italia, qué lindo, muy bien. Entonces, creo que algunos nos están siguiendo desde esos países y también hay otras personas, hay otros colegas que están colocando el país que les gustaría visitar en algún momento. Muy bien, muchas gracias. Entonces, esto ha sido un poco de introducción a nuestro tema. Gracias por su excelente
participación. Y ahora sí, la introducción propiamente dicha al tema. ¿Qué podemos ver ahí? ¿Qué podemos ver en esa imagen? Primeros auxilios, todos, auxilios médicos, primeros auxilios, excelente. Ahora, ¿qué sucede? Cuando nosotros escuchamos primeros auxilios, rápidamente, maniobra de Heimlich, no máximo Priscila, la aplicación de primeros auxilios. Entonces, cuando nosotros escuchamos primeros auxilios, ¿qué es lo que se nos viene a la mente? Se nos viene a la mente a lo mejor una ambulancia, medicina, una ambulancia, una carretera, por ahí los paramédicos, excelente, paramédicos, una emergencia, por ahí la gasa, el agua oxigenada, la bendita, salvar vidas, servicio, inclusive también en el hogar. A veces nos quemamos, ¿cierto? O a veces estamos con fiebre. Entonces, normalmente se nos viene siempre a la mente que primeros auxilios son primeros auxilios médicos. Y hay que reconocer que es muy importante poder aliviar, curar, estabilizar justamente ese dolor o ese malestar físico. Eso no tenemos ninguna duda y hay que empezar por ello. Es más, cuando uno brinda el soporte emocional, ya sea soporte socioemocional tal cual, ya sea primeros auxilios psicológicos o ya primeros auxilios emocionales, entonces primero tenemos que ver que esté estable físicamente. Es decir, alguien con una herida, con una fractura, el psicólogo no va a llegar y va a enfocarse en lo suyo, no, primero el médico, que en algún momento puede ser el médico y el psicólogo al lado para que esté dando esa tranquilidad que necesita, excelente, o esperando que llegue el médico, sí, pero llega el médico o paramédico, entonces primero tenemos que ver lo que es, digamos, la salud física, ¿sí? Excelente. Muy bien. Hasta ahí a lo mejor desde la institución CIMA Académico nos tiene que decir algo, cómo vamos muy rápido, vamos bien con el tiempo. Sí, profesora, muchas gracias por este par de minutos. Ahora sí me logran escuchar bien. Disculpen, hace un momento la conexión a internet estaba un poco inestable. Ya, genial, sí se logra escuchar entonces. Solo para comentarles rápido que al finalizar el live se les va a dar las instrucciones para que puedan ustedes reclamar la certificación, que no se preocupen, es completamente gratuita, al igual que el material también va a ser subido a la plataforma virtual. Solo se les va a dar las pautas, que son breves, para que ustedes puedan reclamarlo. ¿Listo? Muchísimas gracias. Puede continuar, profesor. Muy bien, muchas gracias como siempre al grupo CIMA. Ok, entonces, por acá, seguimos. ¿Qué podemos ver en las dos imágenes? ¿Qué vemos por acá? Botiquín, excelente Claudia, primeros auxilios, médicos, excelente Claudia Barrantes, ahí está Claudia Barrantes, 20, mochila de emergencia, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? A ver, ahí está. Entonces, normalmente, como les decía, en casa o en las instituciones teníamos el botiquín de primeros auxilios médicos. A veces en los hogares no hay tal cual botiquín de primeros auxilios médicos, pero sí tenemos un espacio especial donde tenemos justamente todas estas herramientas necesarias, ¿sí? Y las pastillas, inclusive los jarabes, etcétera. Y además, recordemos que durante un tiempo siempre se nos estuvo recalcando mochila de emergencia, inclusive en las farmacias hasta vendían, ¿cierto? Vendían ahí las mochilas de emergencia, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros, digamos que ya
teníamos al menos conocimiento, alcance, que en los hogares, que en las instituciones, en los diferentes contextos, necesitábamos el botiquín de primeros auxilios médicos y la mochila de emergencia ante desastres naturales, ¿sí? Y se nos daban algunos ejemplos, por ahí ven ustedes en la imagen algunos de ellos, y ustedes ya recordarán, ¿no? Otros implementos. Pero, ¿qué sucede? Acá podemos ver algo muy importante. Se nos habló que también necesitamos un botiquín emocional. ¿Tenemos un botiquín emocional? A ver, si levantan la mano, ¿quiénes tienen botiquín emocional? A ver, a lo mejor están en la otra, la tercera, en la cuarta. Ajá. ¿Alguien tiene botiquín emocional? Ok, Yanina, gracias por tu respuesta. Ajá. ¿Y saben qué? Hoy día ustedes van a tener las ideas y se van a ir entusiasmadas y van a empezar a armar su botiquín emocional. Porque nos vamos a dar cuenta que ya ustedes tenían algunos de esos objetos o herramientas. Simplemente les falta organizarlo en una cajita o en un botiquín emocional. ¿Sí? Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación, de verdad. Estoy muy contenta, al igual que el grupo CIMA, por la participación de ustedes. Entonces, nosotros hoy día vamos a ver el botiquín emocional. Así como necesitamos nosotros el botiquín de auxilios médicos, también nosotros necesitamos justamente la mochila de emergencia y necesitamos el botiquín emocional. Ok, entonces pasamos por acá. Se me cerró la diapositiva, ahora estamos por acá. Entonces, ¿cuáles son las emociones ante esta nueva realidad, ante esta nueva normalidad? Se nos está diciendo que las emociones ante esta nueva normalidad son de miedo, tristeza, algunos ya caen posteriormente en depresión, algunos se quedan en tristeza, abatimiento, inseguridad de cuándo va a acabar, inseguridad de voy a conseguir trabajo, inseguridad de tengo miedo infectarme, tengo miedo traer el virus a mi casa, tengo miedo morir y ya no voy a trabajar, o es que estoy viendo otras alternativas de ingresos, y también ansiedad. Básicamente son esas cuatro las emociones ante esta nueva normalidad, y para ello tenemos que trabajar justamente esa parte de soporte emocional, brindar esa tranquilidad, darle ese apoyo emocional. En primeros auxilios emocionales o primeros auxilios psicológicos, el hecho de estar acompañado de alguien, el hecho de que sepa que estamos al lado o que estamos en un ambiente separado, pero cuando salga de ese ambiente nos va a encontrar ahí, eso es parte de la ayuda emocional. Esa es la tranquilidad que necesitamos transmitir a la persona quien no la está pasando adecuadamente en ese momento. Ahora sí, vamos a ver cómo ha sido la montaña rusa de las emociones durante esta época, durante este tiempo. Vamos a ir viendo qué emociones, qué situaciones se han ido presentando, y ustedes me van comentando en el chat si es que las han estado también vivenciando. ¿Sí? A ver, vamos viendo. Montaña rusa. Ustedes recordarán, ¿no? La montaña rusa. Ajá. Preocupación excesiva. ¿Cómo vamos? ¿Han tenido preocupación excesiva? Ajá. Por ahí alguien nos dice enojo. ¿Sí? Entonces, ¿hubo preocupación excesiva o no hubo preocupación? Mucha. Ajá. Gracias por su sinceridad. Sí, efectivamente. Sí. Por un familiar enfermo. Un poco, Alejandro. Ok, entonces podemos ver que personas quienes ya han tenido antes de la pandemia
crisis de ansiedad o tristeza, abatimiento, ya preocupaciones excesivas, entonces durante esta pandemia se han acrecentado, ¿sí? Eso también se ha estado viendo en las consultas, ansiedad por sus padres. Sí, efectivamente, wow, Alejandra. Sí, es verdad, había mucha preocupación y hay que reconocer, nosotros como psicólogos, es normal el sentir ello, ¿sí? Siempre hay que reconocer eso. Reconocemos que es normal sentir eso. Ok, luego número 2, ¿cómo me siento? Me está afectando, me bloqueo, y si me bloqueo, tengo que ver opciones, tengo que ver alternativas. Si yo sé que me ayuda el estar en contacto con ciertas personas que me dan energía, que me dan ánimo, que me ayudan, muy bien, me comunico con ellas. Si yo sé que necesito un autoabrazo, ¿no? Que lo vamos a ver hoy día, que es una técnica muy buena en la que nosotros nos vamos a transmitir esa paz, esa tranquilidad que se requiere ante esta época. Muy bien, nos damos un autoabrazo. Si que nosotros necesitamos tener consulta, ¿no? En telepsicología, con una psicóloga, con una especialista, muy bien, yo lo busco. Entonces, ¿es normal sentir la preocupación? Sí, pero hay que ver qué me está llevando esa preocupación, qué emociones estoy sintiendo, tristeza, desesperación, angustia. Muy bien, y hay que validar esa emoción, hay que aceptarla y luego voy a ver qué puedo hacer, ¿sí? Algo muy importante, ¿qué puedo hacer para pasar adelante, para sobrepasar y para que verdaderamente yo pueda seguir con mi rutina, yo pueda seguir con mi vida, teniendo en cuenta que somos psicólogos, entonces con mayor razón tenemos, digamos, esa presión, ¿cierto? Si no, ya nos están llamando para teleconsultas y necesitamos estar bien. Ahora, algo muy importante es que si nosotros no nos sentimos anímicamente, entonces es mejor dejar las citas para otra semana o para 2 semanas, o si sentimos de que algo no va bien con nosotros, entonces hay que ser sinceras con nosotros mismas, no con el paciente, ¿no? Hay que ser sinceras con nosotros mismos y reconocer que en ese momento no podemos atender y ver las formas, ¿no? A lo mejor le decimos al consultante, si estamos trabajando de manera virtual, le decimos si es que podría aceptar la consulta de acá a 15 días, de acá a un mes, o si es que la desea rápidamente, podríamos hacer la derivación del caso. ¿Sí? Hay que recordar, nosotros somos psicólogos, nos podemos enfermar emocionalmente, físicamente, sí, eso nosotros lo sabemos y tenemos que ver pautas para seguir adelante, ¿ok? Porque sobre nosotros también depende algunos consultantes o pacientes si estamos actuando, si estamos trabajando de manera presencial. Muy bien, seguimos con la montaña rusa de las emociones durante la pandemia. Se pasó, a ver, a ver. A ver. Acá. Incertidumbre. También hemos tenido incertidumbre, ¿cierto? No saber si ya íbamos a empezar a trabajar, si ya salíamos de casa o seguíamos ahí. Compras de pánico, muchos recordaremos en las noticias, full compras, pensaban de que ya se iba a acabar todo, lo que hemos podido ver de que se acababan, digamos, los insumos y rápidamente ya los estaban colocando, ¿no? En las tiendas, en los almacenes. Ok, muy bien. A ver, seguimos. Las emociones de la montaña rusa. Buscar un aprendizaje de la crisis. ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos buscado un aprendizaje de la crisis? Muchos, ¿cierto? Hemos visto que verdaderamente es una situación que nosotros teníamos, digamos que con mayor razón, ser resilientes. A veces tenemos esa presión, ¿no? Ya de seguir capacitándonos, de seguir viendo alternativas, porque ya nos estaban solicitando, ya nos estaban buscando para poder recibir atenciones y verdaderamente hemos podido aprender de la crisis. Nuevas formas de trabajo.
Muchos de nosotros a lo mejor antes no trabajábamos de manera virtual, pero ahora ya lo empezamos a hacer. Es más, tiene muchas ventajas y hay muchos beneficios de trabajar de manera virtual. Por ejemplo, yo antes para viajar a Chimbote para trabajar eran como 6 horas de viaje, ¿no? En cambio ahora no, desde Trujillo entonces puedo trabajar muy bien. ¿Y para qué? Los consultantes muy respetuosos saben de que dura tiempo de duración de la consulta, entonces no hay complicaciones en el tiempo. Muy bien, entonces, a ver, para terminar, otro más, siguiendo la montaña rusa de las emociones, caos, ¿sí? Muchos han podido vivir en caos, verdaderamente, en caos, en conflicto, no sabían qué es lo que estaba sucediendo, por ahí andaban sobreinformados, viendo constantemente todo lo que es las noticias. Recordaremos que al inicio constantemente veíamos las noticias, ya a medida que pasaba el tiempo, ya veíamos menos noticias, lo cual se nos recomendó constantemente por salud mental. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos qué hacer con nuestras emociones. ¿Qué podemos hacer con nuestras emociones? Reprimirlas, ocultarlas, negarlas. ¿Qué podemos hacer con nuestras emociones? Algo muy importante, sabemos, hay que expresar nuestras emociones. Las expresamos, hay que reconocer esa emoción. Inclusive otras personas a veces no saben, sobre todo cuando son menores, no saben diferenciar las emociones. Entonces lo que podemos hacer nosotros es describirle, ¿no? Describirle cómo lo vemos, con el entrecejo fruncido, por ahí lo vemos con un poco de decaimiento, está un poco lento. Entonces básicamente le podemos describir y eso le va a ayudar para que pueda identificar y etiquete las emociones. ¿A qué llamamos que etiquete las emociones? Que identifique verdaderamente qué emoción siente. Ahora, tenemos primeros auxilios emocionales, que es el título del webinar de CIMA Académico. Consiste en la intervención diseñada para ayudar de manera inmediata, en ese momento, a las personas a restaurar su equilibrio y la adaptación psicosocial, ¿sí? Entonces, es la primera ayuda. Por ejemplo, alguien está caminando por el parque y por ahí pasa una persona o en moto aparecen dos y le roban la cartera, ¿no? Hemos podido ver eso, el celular. Comienzan a temblar, algunos gritan, entonces ahí podemos dar primeros auxilios emocionales. Esa primera ayuda básicamente está relacionado con las primeras 72 horas de, digamos, ocurrido el incidente crítico. Algunos le llaman primeros auxilios emocionales, otros primeros auxilios psicológicos. Hay que ver la diferencia. Los dos viene a ser el primer momento, la primera ayuda que le vamos a dar, mayormente las primeras 72 horas de ocurrido el incidente. ¿Cuál es la diferencia? Que en auxilios emocionales ayudamos a trabajar en cuanto a la expresión de emociones. En cambio, en auxilios psicológicos básicamente se debe a alguna herida emocional, algo más fuerte, a un incidente crítico, ¿sí? Entre comillas, a un trauma o a una lesión, como se podría llamar, emocional que atraviesa en ese momento, ¿sí? ¿Cuáles son los componentes de los primeros auxilios emocionales? El contacto psicológico. Ahora hemos hecho primeros auxilios psicológicos emocionales con el celular. Es válido. Antes era netamente, por ejemplo, tomarla de la mano, siempre pidiendo permiso, pidiendo autorización. Te puedo tomar del hombro, te puedo tomar de la mano, pero de acuerdo a la pandemia ya no ha habido ese acercamiento. Salvo, bueno, en los primeros meses no ha habido, ya posteriormente, ya a medida que se ha estado determinando que usar doble mascarilla, que usar el protector facial. Antes era usar una ropa especial, antes decía que hasta en el cabello, que en la ropa se iba el virus y todo, ¿no? Entonces, eso ya ha ido, digamos, adaptando, cambiando, pero algo muy importante es siempre pedir permiso. No podemos ser intrusivos, no podemos meternos, por más que nosotros seamos psicólogos, como puedo ver, todos creo tienen alguna carrera o alguna ocupación relacionado a la ayuda a los demás, al servir,
¿sí? Al servir, al ayudar. Entonces nosotros somos netamente emocionales, ¿no? Por ahí unos poquitos menos, otros más, pero estamos habituados o buscamos ese contacto psicológico, ese contacto emocional. Pero hay que pedir autorización. ¿Puedo acercarme un poco más? Y nos dicen sí, vamos acercando un poquito. ¿Puedo acercarme? Van hablando, vamos hablando, ¿puedo acercarme un poco más? Y nos dicen, no, ahí no más, que por la pandemia, que distanciamiento. Hasta ahí nada más nos quedamos. ¿Sí? Analizar las dimensiones, analizar qué ha sucedido. Le han robado, está en el parque, está sola o está acompañada. A lo mejor ustedes la ven ahí gritando, vociferando, ¿no? O en crisis de un pánico, por ejemplo, pero está fijando la mirada hacia otro lado y ve que otra persona está corriendo, posiblemente sea su acompañante. Entonces hay que analizar todas las dimensiones. A veces el acercarnos y decirle, tranquila, ¿qué te ha pasado? Entonces que hable también es parte de los primeros auxilios emocionales, porque todos nos regulamos emocionalmente cuando hablamos. Si necesita tomar agua, como habíamos visto, antes se daba mucho, hace muchas décadas, mucho el agua de azar, ahora agüita nada más, ¿no? Entonces también le ayudamos a regular sus emociones, recordando que al tomar agua ayuda bastante a que el cerebro reciba mejor calidad de oxígeno. ¿Sí? Analizamos las dimensiones, hay que sondear posibles soluciones, ¿no? Por ejemplo, nosotros le vamos a decir, estás sola, deseas que te acompañe, o a lo mejor deseas llamar a alguien, ¿sí? Imagínense, se quedó, le llevaron su cartera y no tiene ni sol 50, 2 soles el pasaje, ¿no? Entonces ahí hay que indagar un poco, sondear posibles soluciones. O se puede hacer la llamada a algún familiar o se le puede embarcar, por ejemplo, después que esté tranquila, embarcar en un taxi, ¿no? Hacia su casa. ¿Qué podemos hacer en los primeros auxilios emocionales? A ver, por el chat voy leyendo. Equilibrarla, reconocerla, gestionarla, lo máximo. No represión, sino gestionarlas de manera saludable y eso se va a ir aprendiendo, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué hacer en los primeros auxilios emocionales? Una escucha comprometida, capacidad de orientar y movilizar los recursos, ¿sí? Eso es muy importante. ¿Qué más? Respeto por creencias, cultura y emociones. A veces, por ejemplo, cuando trabajamos primeros auxilios emocionales o psicológicos, ¿qué es lo que sucede? A veces la persona, cuando le preguntamos, ¿en qué te podemos ayudar? Y por ahí estamos escuchándola, porque es importante el escuchar, la escucha comprometida, y nos dice, ay, deseo orar. Entonces, no es que, entonces la dejo orando, no, hay que acompañarla, por más que no sea nuestra creencia, hay que respetar, si estamos dando ese soporte, hay que hacer un acompañamiento, ¿sí? ¿Qué no debemos hacer? No podemos ofrecer lo que no se puede cumplir, ahí sí hay que tener mucho cuidado. ¿Les ha pasado? ¿Han visto personas que cuando están muy emocionadas, muy alegres, prometen? Y después muchas veces las esposas dicen, pero me prometiste esto, me has dicho esto. Lo que pasa es que la persona, en este caso mayormente los hombres, podemos ver eso, ¿no? Muchas veces cuando está muy alegre, muy emocionado, habla rápidamente y como que no capta, ¿no? O sea, no llegó mucho el pensamiento, emoción, conducta, sino fue rápidamente todo. Entonces luego suele, entre comillas, olvidar, ¿no? Como que yo cuando dije eso, ¿no? Y verdaderamente todo fue tan rápido en que no recuerda. Es que sabemos que en la psicología del varón, que el varón tiene que terminar una actividad para que se concentre en otra, termine esa actividad, luego en otra actividad y así. A diferencia de las mujeres, muchas veces somos multitasking, ¿no? Estamos haciendo muchas cosas a la vez y todo se nos queda ahí grabado, ¿no? Eso es ya parte de la psicología del varón, de la mujer. Entonces hay que tener mucho cuidado, no ofrecer lo que no se puede cumplir, no le vamos a decir, sí, no te preocupes, yo soy psicóloga, te voy a atender gratis, que no sé cuánto, no. Hay que dar el soporte, la ayuda, la tranquilidad que se necesita en este momento. No presionar, no un confrontamiento, no mostrar lástima, ay, pobrecita, te robaron, no, eso tampoco. No asumir situaciones en las que se sienta afectado. Como psicólogos, si por ahí nosotros nos llaman para poder trabajar, por ejemplo, sobre duelo, y si nosotros recién estamos pasando por un evento así, entonces no hay que asumir situaciones en las que uno se pueda sentir afectado. Hay que tener mucha precaución y hay que, en este caso, derivar.
¿Cuáles son las potencialidades y limitaciones? Por ejemplo, puede realizarse por personas con disposición de ayuda. Primeros auxilios emocionales lo puede hacer la madre familia, el padre, el psicólogo, el docente, entonces alguien que quiera ayudar. Es más, ustedes al ir escuchando posiblemente están que recuerdan y dice, ay, mi mamá siempre es así, cuando hay algún problema ahí con los vecinos, ella está ayudando, hay un accidente, ella se acerca y ella lleva agua, llama a la ambulancia, etcétera. Entonces muchos de nosotros posiblemente lo hemos trabajado, pero no lo conocíamos con ese nombre o hemos visto a alguien que está trabajando. Entonces, ¿qué más? Está basado en el vínculo previo que favorece la confianza, valora y favorece el contexto donde se encuentra. Luego, limitaciones. Es limitada en el tiempo. Son 2 o 3 momentos nada más. Los primeros auxilios emocionales puede durar minutos nada más. Inclusive en algunas circunstancias puede durar hasta 2 días, 3 días, o sea, 2 sesiones, 3 sesiones, digamos. Pero también hay algunos momentos o algunas circunstancias que los primeros auxilios emocionales duran por minutos nada más. No asume atención de enfermedad mental previa ni crónica. Es decir, si alguien ha tenido o tiene un diagnóstico de enfermedad mental o crónica, entonces no es que, ya, yo sé de primeros auxilios emocionales, yo la voy a ayudar como primera parte, ¿no? El primer soporte, no. No debemos de asumir esas situaciones. Primeros auxilios emocionales, ayudar a que gestione sus emociones y trabajar básicamente lo que es también prevención primaria, como vamos a ver con el botiquín emocional. Seguimos. Guía de apoyo emocional. Hay que saber cuando vamos a dar esta primera ayuda, ¿qué quiere de ti? ¿Qué quieres de mí? ¿En qué te puedo ayudar? ¿No? Estoy nerviosa, mira que me acaban de robar, necesito hablar con mi mamá, con mi papá. Muy bien, ¿cuál es el teléfono? Posiblemente diga, no me acuerdo del teléfono. Entonces, ahora lo que hacemos, ¿no? Buscaremos en redes. ¿Tiene Facebook? Sí, muy bien, lo ubicamos y nos comunicamos. Hay que ver la forma. O a veces nos dicen, no, por favor, te consígueme un taxi, ¿no? O si tenemos a la mano agua, o estamos cerca de una tienda y están nuestras posibilidades, podemos, y la vemos así un poco ansiosa, un poco inestable emocionalmente, ¿no? Con altibajos, entonces podemos preguntarle, ¿necesitas un vaso con agua? A veces te invite agua, entonces podemos brindarle. La escucha, mayormente primeros auxilios emocionales, es escuchar, escuchar, escuchar. Todos nos damos cuenta de la gran importancia de escuchar. Cuando nosotros escuchamos a otra persona, la otra persona se siente regular emocionalmente, se siente bien, ¿sí? Todos nosotros en algún momento hemos buscado a alguna persona y hemos hablado y nos han escuchado y verdaderamente nos hemos sentido bien debido a la escucha que hubo, ¿no? Valorar el silencio. A veces hay algunas personas que se ponen un poco nerviosas y ahora qué le digo, no sé qué decirle. El momento es, o sea, estamos en silencio muy bien, pero sabe de que estoy a su lado. Permitir expresiones. Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno se entera de alguna noticia triste, ¿no? El fallecimiento de alguien o una enfermedad, es normal gritar, es normal llorar, a veces hasta puede tirar algo, se puede golpear. Entonces, vamos a permitir las expresiones, pero cuando vamos a buscar ayuda o cuando vamos a abrazar y, entre comillas, dejar, ¿no? Como que, ¿cómo les digo? Como que ahí nada más de sus emociones, cuando vamos a cortar de cierta forma, cuando ya vemos que su expresión de emociones puede atentar a otra persona o a ella misma. Entonces ahí sí, ver el apoyo como para poder, digamos, blindarla y estar ahí con ella y no permitir, evitar, ¿no? Que lastime o que se lastime. Luego, otro punto es respetar la soledad. ¿Cuántos de nosotros en algún momento abrumados no hemos querido estar solos? Hemos pedido, por favor, quiero estar a solas y después nos sentimos bien, nos sentimos tranquilos. Entonces es parte de los primeros auxilios emocionales. Respetar la soledad. ¿Alguien quiere estar solo? Muy bien. Te dejo solo, pero recuerda que yo voy a estar acá en el comedor. Te dejo solo, pero yo estoy afuera de tu puerta. Entonces sabe la otra persona que cuando le pase ese momento, tiene a alguien con quien conversar. ¿Qué más? Formas de aplicar los primeros auxilios emocionales. Hay que atender el dolor emocional.
Es muy importante. ¿Qué es lo que le duele? Le duele, está muy triste, está muy apenado porque su padre ha fallecido. Entonces, ¿qué es lo que necesitan básicamente? Básicamente quieren hablar. Y vamos a ver que es un regulador por excelencia y es gratuito el hablar. Entonces, ahí estamos atendiendo el dolor emocional verdaderamente. Proteger la autoestima. ¿Cómo así? Cuando alguien no está pasando por un buen suceso, ¿qué es lo que ocurre? Comienza a lamentarse, comienza a decir, todo me va mal, yo siempre hago esto, yo no sirvo para nada, yo no valgo nada, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que proteger la autoestima de la otra persona. Interrumpir pensamientos negativos. Si bien es cierto, vamos a dejar que pueda expresar sus emociones, pero en algún momento, si es que ya está, digamos, ahí, subestimándose, si ya está constantemente con esas ideas, con esos pensamientos y los está expresando, entonces ahí hay que cortar, ¿no? Hay que desviar el tema o por ahí le decimos, entendemos que estés ofuscado, entendemos la frustración que puedas sentir ante lo que acaba de suceder con tu padre, pero hay que tener en cuenta que tenemos que seguir adelante. Tú vas a seguir adelante, vamos a ver, vamos a ir conversando. Cuéntame un momento agradable con tu padre, un recuerdo bonito. Entonces por ahí, ¿no? Comienza, mi papá me decía esto, me dijo que cuando termine la carrera se iba a sentir orgulloso. Entonces por ahí, ¿no? Seguir, ir preguntando, digamos que ayudarlo a que traiga al aquí y el ahora esos momentos, esos recuerdos agradables que le va a ayudar justamente y va a traer al aquí y a la hora esas emociones agradables, esas emociones que le dan satisfacción, le dan alegría. No permitir culpa excesiva, porque muchas veces están ahí culpándose y ya llega un momento en que es demasiado, entonces hay que ir desviar el tema como les había dicho antes. ¿Qué estamos aprendiendo? Constantemente estamos aprendiendo, hay que tratar de indagar con algunas preguntas para ver qué he aprendido de toda esta situación. Luego, lo que yo les decía, regulación emocional. Estos son los 4 reguladores emocionales por excelencia. Son gratuitos y tenemos que trabajarlos. Nosotros como psicólogos o como profesionales de la salud, como padres de familia, etcétera, de acuerdo a la profesión que tengamos, no hay ningún problema. Podemos brindar estos primeros auxilios emocionales. Entonces, para poder estar bien, nosotros necesitamos regularnos emocionalmente. ¿Cómo nos vamos a regular? Hablar. ¿Se han dado cuenta que cuando hablamos, cómo nos sentimos? Relajados, despejados, ¿sí? Tranquilos, nos estamos regulando. Respirar. Ya vamos a hacer un ejercicio de respiración. Entonces, al respirar, nosotros estamos regulándonos también emocionalmente. Y si vamos a la naturaleza, si estamos en contacto con la naturaleza, con mayor razón, vamos a respirar. Si es que nosotros en este momento, por ejemplo, ustedes, todos nosotros, estamos respirando, estamos vivos, pero no hay mayor calidad de oxígeno, a diferencia de si hacemos exclusivamente esos ejercicios de respiración, tomamos abundante agua, consumimos buenos nutrientes para el cerebro, omega 3, magnesio, entonces ahí hay más posibilidad de recibir mejor oxigenación. Cuando practicamos deporte también recibimos una muy buena oxigenación, hay una calidad de oxígeno. Luego tenemos el escribir. Sabemos que como psicólogos muchas veces en una de nuestras sesiones hablamos de el diario terapéutico. ¿Para qué sirve el diario terapéutico? Para canalizar, para exteriorizar justamente esos sucesos, esas situaciones que nos está pasando y además, como es diario, todos los días, para poder darle un puntaje del 1 al 10. ¿Qué tan bien me siento? ¿Qué tan satisfecha me siento el día de hoy? 10 es lo máximo, 5 es más o menos y 1 es lo mínimo. Entonces, es el tercer regulador emocional. Luego tenemos el caminar. ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos estado ofuscados, hemos estado tristes y hemos dicho, ya vengo, voy a caminar? Nos hemos ido a caminar, pero esa caminata a conciencia, que estamos caminando, estamos reflexionando, estamos pensando, estamos con nuestra mente en un tema específico.
Porque algunas personas dicen, sí, yo camino siempre, me voy a mi trabajo caminando, caminando y corriendo. No, eso no tiene que ver con la caminata reguladora. O si no dicen las madres, ¿no? En algún momento dicen, sí, todos los días me voy al mercado. Entonces, en el mercado, digamos, como que ya es parte de, y ando caminando, caminando, pero preocupada, básicamente. No, ahí tenemos que ver que, por ejemplo, el caminar nos ayuda a regularnos, pero cuando estamos concentradas en ello. A ver, Claudia nos dice, con personas con discapacidad o con incapacidad de caminar porque está en urgencias, enferma, ¿cómo se puede sustituir el caminar? Muy bien, excelente consulta. Entonces, acá están los 4 reguladores emocionales, por eso son 4. Si podemos trabajar con las 4, enhorabuena. Si solo podemos con 3, enhorabuena. Ahora, si en caso, por ejemplo, tiene silla de ruedas, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Sabemos nosotros que es importante el contacto con la naturaleza y puede ir con alguien, ¿no? En compañía de alguien y puede hacer inclusive sus ejercicios de respiración. Cerca al parque pueden ir conversando o puede llevar un cuaderno, un libro a leer y en el cuaderno puede ir escribiendo, haciendo una síntesis, ¿sí? Esas son algunas de las alternativas. Digamos que no es obligatorio las 4, estas son las 4 opciones, si lo hacemos las 4 enhorabuena, sino tratar de ver. Por ejemplo, a esto yo le agregaría, y muchos de ustedes posiblemente lo hacen, caminar, pero con música, entonces también me puede ayudar, ¿sí? 4 reguladores fisiológicos, emocionales que nos van a ayudar. A hablar, 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 respirar, escribir y caminar. Muy bien, seguimos. Ahora sí, viene nuestro tema, botiquín emocional. Entonces, ¿qué vendría a ser el botiquín emocional? Básicamente, el botiquín emocional es un recurso para la prestación y atención en primeros auxilios emocionales, ya que en él se encuentran herramientas para dar atención inmediata a las personas que sufren algún daño en sus emociones. Entonces, es un recurso, es una herramienta que nos ayuda a dar esa primer contacto, primer soporte con herramientas necesarias para algunas personas que sufren algún daño en sus emociones. A ver, ahora les pregunto, ¿ustedes creen que todos podríamos tener el mismo botiquín emocional o cada uno debería de tener? Excelente, Claudia. Ah, excelente, dibujar, claro. Además, ahora aprovechando lo que dice Claudia, la colega Claudia, es que el dibujar es un arte y sabemos que toda forma de arte es muy importante para gestionar nuestras emociones. Entonces sería lo máximo, ¿sí? Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué dicen? ¿Botiquín emocional sería igual para todos o cada uno tendría diferente? Grillo Manson dice diferente. Muy bien. ¿Qué dicen los demás? Ajá, de acuerdo a nuestras necesidades, diferentes. Perfecto. Hay que reconocer que si bien es cierto, podemos tener la misma edad, podemos haber estudiado en la misma universidad, tener la misma carrera, ¿sí? Pero nuestra realidad es diferente. Cada uno tiene ciertas vivencias. Ajá, tiene que ver con las necesidades, tiene que ver con la inteligencia emocional, depende del contexto, depende de, por ejemplo, quienes tienen hijos, puede ir en su botiquín emocional, a lo mejor fotos de ellos, podría ir las tarjetitas que nos regalan a veces por el Día de la Madre, esos dibujos que nos hacen, ¿sí? Entonces va a ir variando verdaderamente el botiquín emocional de acuerdo al contexto, de acuerdo a la realidad, como ustedes mismos lo están mencionando en el chat. Entonces, ¿cómo armar mi botiquín emocional? ¿Cómo lo voy a armar? A ver, excelente. Entonces, tenemos, primeramente, podemos ver por ahí, bueno, ese orden lo he puesto yo, o sea, no es necesario que tenga ese orden. Tenemos frasco de la felicidad, ¿sí? Frasco de la felicidad. Entonces, ¿qué vendría a ser el frasco de la felicidad? Un frasco, si es de vidrio, enhorabuena. Si no hay frasco,
de vidrio, uno de plástico, y si no, una cajita, o si no, un sobrecito, algún objeto donde colocar justamente esos papelitos de colores. ¿Por qué se nos recomienda de colores? Porque nuestro cerebro se activa con los colores, ¿sí? Entonces, muy importante que sea de colores. Ahora, yo enseño en una institución educativa y cuando trabajamos el frasco de la felicidad, algunos me dicen, profesora, Miss, pero no tengo, mi mamá no ha comprado papeles de colores. Muy bien, papel blanco será. Y si no, papel de reciclaje. Tendremos que ver soluciones, ¿ya? Pero en primer instancia, de preferencia, papeles de colores para que se active nuestro cerebro. Entonces, ¿qué se recomienda? Cada día escribe en un papel una o dos cosas, situaciones que te hizo feliz ese día. ¿Qué me hizo feliz hoy día? Ay, poder participar en el webinar de cine académico. Muy bien. ¿Qué me hizo feliz hoy día? El poder ver que están participando activamente. ¿Qué me hizo feliz hoy día? El beso de mi hija. Y así, yo puedo ir colocando todos los papelitos, escribiendo, ¿no? El momento feliz. ¿Para qué? Para que en un momento yo me voy a dar cuenta y voy a tener muchas situaciones, muchos momentos felices. ¿Qué ocurre en todos nosotros? Tengamos la profesión que tengamos. Ante un momento, ante una noticia triste, abrumadora, ¿qué hacemos? ¿Recordamos los momentos felices? No, en ese momento tenemos pensamiento automático de visión de túnel, visión de túnel. Solo vemos esa situación, solo vemos eso, nada más, no vemos más allá. Entonces, cuando yo esté abrumada, esté triste, o también mi familia va a saber que tengo mi botiquín emocional, entonces yo puedo acudir a mi frasquito de la felicidad. Y cuando yo sienta de que no puedo más, sienta de que nada bueno me pasa, que todo lo malo me está pasando a mí, porque a otras personas le va mejor, entonces me doy cuenta, tomo conciencia, o alguien de mi familia, alguien cercano me hace recordar, ¿no? Y tu frasquito de la felicidad, voy a acudir, ¿no? Y comienzo a leer esos momentos bonitos, agradables, y nosotros sabemos que cuando traemos a la aquí y la ahora esos momentos agradables, ¿qué sucede? Anímicamente subimos, nos elevamos, nos sentimos bien, entonces eso nos va a ayudar a, digamos, curar nuestra herida emocional que tengamos en ese momento. Valeria, me parece que alzó la mano. Ajá. Valeria, ¿puedes escribir por acá por el chat? Sí, Grillo Manson, poner cosas positivas en el frasco, ¿sí? Ajá, excelente. Van a ver de que si tenemos nuestro botiquín emocional nos va a ayudar bastante. Luego tenemos acá pelotita antiestrés, creo que está 3 soles, 5 soles, entonces a algunos les va bien. Están estresados, están con su pelotita antiestrés. En 2 oportunidades, estudiantes universitarios me pidieron exponer con su pelotita antiestrés y les fue muy bien. ¿Sí? Algunos también lo utilizan como pelotita de la ira. ¿Cómo así? Poner un cuadradito y luego un centro en la pared. La pared tiene que ser colindante, una pared interna, ¿no? Del vecino. Entonces estamos con ira, estamos enojados. ¿Qué podemos hacer? Dar ahí en el centro, ¿no? Y va a regresar. Y eso nos va a ayudar también. Entonces puede ser pelotita de la ira o pelotita antiestrés, de preferencia usarla, que sean 2 diferentes, ¿no? Que una no usarla tipo 2 en 1, ¿no? Sino que sea diferente, uno de la ira y uno antiestrés, ¿sí? Y como podemos ver ahí también tenemos frasquito de la gratitud. Entonces, hay que estar agradecidos, es más, está comprobado que mientras más agradecemos, vamos a estar más felices, vamos a estar más optimistas. Hay que agradecer todo. Hay que agradecer lo bueno que tenemos, lo que se fue. Hay que agradecer en todo momento. Si alguien nos jugó mal, hay que agradecer por el momento que la pasamos bien. Si una amistad por ahí comenzó a decir algo incorrecto que no tenía sentido, hay que igual agradecer por el tiempo que estuvo, ¿sí? El trabajo también. ¿Sí? Entonces, un frasquito de la gratitud donde todos los días agradecemos, y también podríamos tener un frasquito de los sueños. Ahora, ese frasquito de los sueños particularmente creo que lo podríamos plasmar luego en un vision board. Un vision board es un panel de visión. Es tipo collage donde colocamos imágenes de metas, sueños que queremos cumplir. Hay que tener en cuenta que la diferencia entre sueños y metas es que las metas
le ponemos un tiempo y empezamos a ver, ¿no? Qué opciones, qué pasos vamos a trabajar. En cambio, el sueño muchas veces queda ahí. Ahora, lo bueno de este frasquito de sueño, que justamente quería compartirlo, es que las metas, para que lleguen a metas, antes fueron sueños. Entonces, por ahí podemos ver el lado positivo de el frasquito de los sueños y luego ya lo vamos organizando y ya plasmamos, digamos, un panel de visión o un frasquito de las metas. A ver, ¿qué hacemos cuando ambos frascos se empiezan a llenar? Perfecto. Ajá. Sé que no tiene mucho que ver, pero podría decirnos cómo lidiar con las conductas autodestructivas. Bueno, conductas autodestructivas verdaderamente, si se da en ese momento en que nosotros vamos a brindar algún tipo de soporte emocional, tratar de escucharlas. Si vemos que nuestro adelante va a empezar o va a continuar con ello, entonces buscar la ayuda debida. Y si no, podríamos ayudarle en cuanto a esto, ¿no? Sus reguladores emocionales, ¿no? Preguntarle cómo estás, qué sucedió, y va a hablar, entonces ella se va a ir relajando, relajando. Le podemos decir si tiene algún suceso o algo guardado, qué es lo que le preocupa, que lo puede escribir, y le damos un papel, entonces podría escribirlo, ¿no? A algunos le funciona, otros no deseo escribir en ese momento, hay que respetarlo, lo escribe y sabemos que después de escribirlo lo que puede hacer es romperlo, ¿no? Puede decirse frases positivas o puede hacer bolitas, etcétera. Y vamos a aprovechar y vamos nosotros respirando y le vamos a motivar, animar a que la otra persona también lo haga, ¿sí? O si tenemos en nuestro celular la aplicación de algún ejercicio de respiración, lo podemos trabajar. Y esa persona, si está de acuerdo, podemos ir caminando. Ustedes habrán visto en algunos centros de salud que tienen hospitales, no tienen un hospital, dentro del hospital tienen como área verde. Entonces, ahí es muy importante, ¿no? Si ustedes trabajan en un lugar así, el poder ir caminando con su paciente, ¿no? Ir conversando con alguien en ese ambiente, entonces ahí se está regulando. ¿Por qué? Estamos caminando, estamos respirando aire puro, digamos, porque hay plantas, hay vegetación y vamos hablando. ¿Ok? A ver, seguimos por acá. Luego, ¿qué más necesitamos en nuestro botiquín emocional? Un lapicero y necesitamos la libreta. ¿Dónde la dejé? Acá está. Para escribir nuestras cualidades, ¿sí? Algo muy importante en el botiquín emocional, también me parece que no he colocado la imagen, es el espejo. El mirarnos al espejo y decirnos frases positivas, frases de aliento, frases de ánimo, lo cual nos ayuda bastante. Pero ¿qué sucede? Previamente tenemos que coger un papel o una libreta, un lapicero y escribir las cualidades que vamos a decirnos frente al espejo. Si no, nos vamos frente al espejo y vamos a decir yo soy buena, soy responsable y ya, se quedó ahí. Entonces, podemos, como parte del botiquín emocional, es conversar con algunas personas. ¿Quiénes? Las personas más cercanas, familia, amistades o colegas, inclusive mi punto de vista, cuáles son mis cualidades, cuáles son mis fortalezas. Los escribo, tengo una lista grande, nuestros hijos, y después las voy leyendo, van introyectando, y luego, ¿qué sucede? Va a llegar un momento en que ya nos lo creemos. Nos vamos al espejo y vamos a ir mencionándolo, vamos a ir diciéndolo. Al inicio como que no nos puede como que cuadrar mucho si no estamos habituados, o si no, rápidamente ya nos genera un hábito, teniendo en cuenta que siempre como parte de la salud mental, inculcar hábitos saludables, ¿sí? Y dentro de los hábitos saludables, pues uno es el poder animarse, ¿no? Hay personas quienes tienen toda su rutina en la mañana, levantarse, estirarse, ¿no? Algunos comienzan a hacer algunos ejercicios de respiración, otros toman un vaso con agua, los creyentes orarán, otros empiezan con su visualización, entonces es muy importante ello. Les recomiendo leer el libro Mañanas Milagrosas, es muy bueno y les va a ayudar algunas pautas para verdaderamente que inicien con una mañana milagrosa. ¿Qué más tenemos en el botiquín emocional? Quienes somos creyentes, nuestras escrituras, nuestra Biblia, entonces tenerlo ahí con el fin de poder leerlo, porque nos va a dar paz, nos va a dar tranquilidad, nos va a dar alegría, entonces hay que tenerlo en cuenta, ¿sí?
Luego seguimos, ¿qué más podríamos tener? Papel tisú. ¿Para qué el papel tisú? Sabemos que en algún momento vamos a llorar y está bien llorar. Entonces, en nuestro botiquín emocional tiene que haber papel tisú. Si no hay papel tisú, papel higiénico será con el fin de, cuando estemos tristes, vamos a llorar, vamos a lagrimear. Sabemos que una tristeza o un llanto, perdón, sincero es cuando hasta flujo nasal sale, ¿no? Entonces vamos a necesitar con mayor razón y nos vamos a nuestro botiquín emocional, sacamos nuestro papel tisú y nos limpiamos, nos secamos las lágrimas. ¿Qué más necesitamos en nuestro botiquín emocional? Por ejemplo, mándalas para pintar. Algunos tendrán su papel bond, papel de colores para que dibujen mándalas. Algunos les va bien solo pintar, otros les va bien pintar y dibujar, otros solo dibujar. Entonces, de acuerdo a, digamos, sus vivencias y de acuerdo a lo que le hace sentir. ¿Para qué es bueno trabajar con mándalas? Atención, concentración. ¿Qué más? Para coordinación ojo-mano, además para relajación. Sabemos que en técnicas de relajación muchas veces trabajamos con mandalas. ¿Qué más necesitamos? A ver, ¿quién me dice qué es lo que ve ahí en la pantalla, en la diapositiva? ¿Qué es lo que pueden ver y qué es lo que les recuerda? Tarjeta, regalos, osito, diario emocional, es muy bueno, regalos. Ah, ¿qué hacemos cuando ambos frascos se empiezan a llenar? Sí, disculpa. Cuando ambos frascos se empiezan a llenar, no hay ningún problema. Si ya no alcanzan ahí, hay que buscar otro frasco más grande. ¿Sí? No hay ningún problema. Es más, eso es muy bueno. Mientras los frascos de sueño, frascos de gratitud, frascos de felicidad son más grandes, están más llenos, eso demuestra que estás valorando esos momentos felices, estás valorando y agradeciendo constantemente y que tienes muchos sueños, es decir, estás viva, estás demostrando todo eso positivo y lo puedes transmitir a las otras personas. ¿Sí? Disculpa si no había respondido, colega. A ver, vamos por acá. Emociones lindas, regalos, perfecto. ¿Sí? No hay padres por ahí, madres. Entonces, son tarjetitas del Día de la Madre que nos pueden dar nuestros hijos. Un osito, puede ser un osito, puede ser un peluche, puede ser algo que, por ejemplo, me recuerda a mi niñez, que yo era muy feliz, recuerdo con mi familia primaria, o puede ser el osito de peluche que se compró cuando nació mi hijo, mi hija. Entonces, es decir, en el botiquín emocional va a ir todo objeto, toda herramienta que a mí me ayuda a traer al aquí y a la hora esas emociones agradables y que me ayudan, digamos, para poder gestionar mis emociones y que me van a dar esa paz, esa tranquilidad que necesito en el día a día. ¿Qué más podría ir en el botiquín emocional? Podrían ir otros regalitos, lo que les decía, playlist de algunas canciones energizantes, canciones activas o también otro con canciones relajantes, porque hay que reconocer que a veces necesitamos canciones que nos animen, que nos activen, y a veces necesitamos canciones que nos tranquilicen porque estamos un poco estresadas. Entonces, podemos ir variando. ¿Sí? Luego, ir anotando también todas las actividades que tenemos, ir programándolas, ir agendándolas, tener una libreta en donde podamos colocar algunas notas. Por ahí alguien a lo mejor es poeta, le gusta escribir poemas, canciones, también puede ir eso, su cuaderno, su libreta, en su botiquín emocional, porque sabemos que todo arte es una forma de expresión saludable o gestiona de manera saludable sus emociones. ¿Qué más podrían ir en el botiquín emocional? A ver qué nos dicen. Los regalos que nos... Ay, al fin, Dana Sofía, sí, porque todos decían regalos, recuerdos, emociones, nadie hablaba de los hijos. Gracias, Dana Sofía. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos por acá? Ya, ¿qué más podríamos tener? Podríamos tener, por ejemplo, bueno, ahora lo usamos todo de manera digital, ¿no? Pero también hay personas que seguimos utilizando por ahí alguna agenda, ¿no? De manera física, porque sabemos de que si de un momento a otro nos roban el celular, por ejemplo, o se apaga, ¿no? El celular y, en cambio, particularmente siempre prefiero
prefiero tener mi agenda ahí en físico. Entonces, hay algunos datos que debemos de tener, por ejemplo, el número 113, el Ministerio de Salud, para atención psicológica y otros servicios, ¿no? Entonces, ahí insistir un poquito y se puede tener contacto con algunos psicólogos o médicos para que den ese primer soporte. ¿Qué más necesitamos? Los teléfonos, por ejemplo, de algunos centros de salud. Necesitamos el teléfono de las personas que son más importantes para nosotros, que nos activan, que nos ayudan a seguir adelante. Recordando que todos nosotros somos el resultado de la interacción con aproximadamente 5 personas. Nosotros estamos interactuando constantemente. ¿Con quiénes? A veces con nuestros docentes, a veces con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestras amistades, o a veces con personas de manera virtual. Entonces, si nosotros comenzamos a analizarnos, vamos a ver que estamos captando, asimilando de aproximadamente 5 personas y nosotros somos el resultado de ello. ¿Sí? ¿Qué más? Ya para un poco ir terminando, pautas de autocuidado. Esto es muy importante, que también en primeros auxilios emocionales tenemos que dar algunas pautas a las personas con quienes estamos trabajando. Hay que hablarles después de escucharlas, después de que haya expresado, haya gestionado su emoción. No es tanto preguntar, hay que tener cuidado porque muchas veces asumimos, somos el psicólogo, ¿no? Y muchas veces hemos visto las imágenes así que tenemos que estar escribiendo, no. Eso será cuando antes o cuando hacemos anamnesis o aplicamos algún instrumento psicológico, pero en primeros auxilios emocionales no. Nada de estar anotando ahí, sino básicamente es escuchar, porque la otra persona se tiene que hablar. Recordando que tenemos 2 oídos y una boca. Entonces nosotros, quienes brindamos primera ayuda, tenemos que escuchar el doble. Más vamos a escuchar que lo que vamos a decir, ¿ya? Entonces, a la hora que ya hemos conseguido que esté tranquilo, por ahí en algún momento tenemos que hablar sobre el sueño reparador, la importancia de dormir bien. Los neurólogos, por más que nosotros tengamos diferente profesión, como psicología o por ahí trabajadora social, siempre hay que recalcar la gran importancia de todos los profesionales. Todos verdaderamente son muy importantes. Por ahí me parece alguien había veterinario y sabemos que las mascotas han recobrado o han tenido un papel muy importante y tienen durante la pandemia, porque justamente nuestros hijos o nosotros estamos gestionando nuestras emociones de manera saludable también con el apoyo de nuestras mascotas, ¿sí? Y también les ayuda a nuestros hijos para que vayan madurando, vayan asumiendo responsabilidades y en el fondo una mascota muchas veces llega hasta ser miembro de una familia muy importante. Miembro importante de una familia, perdón. El sueño reparador es importante, los neurólogos refieren que es muy importante dormir, sobre todo tener calidad de sueño, es decir, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Hay que tener como un ritual, a veces podemos tomar algo caliente o a lo mejor nos bañamos, por ahí echamos en la almohada colonia antiestrés, nos ponemos nuestro pijama abrigador o cómodo, etcétera. Los neurólogos también nos recomiendan entre hora y media a 2 horas antes de dormir, hay que desconectarnos totalmente de la tecnología porque esas imágenes continúan en nuestra mente y no nos permiten tener un sueño reparador. Rápidamente, cuando amanecemos, después de hacer nuestras rutinas por ahí, tenemos que recibir alimentos. ¿Por qué recibir alimentos? El cerebro, ¿cuánto tiempo no ha recibido alimentos? Entonces, ¿cómo pretendemos estar funcionales académicamente? ¿Cómo pretendemos de que las personas con quienes estamos trabajando sean funcionales si es que no están tomando sus alimentos después de despertar? Entonces, algo muy importante después del sueño reparador es tomar un buen desayuno con nutrientes, y eso nos va a permitir estar activos funcionalmente y verdaderamente enojarnos menos y estar con mejor estado de ánimo inclusive. Las rutinas son muy importantes, hay que continuar con nuestras rutinas. Básicamente se nos habla de 3 tipos de rutinas. Rutinas en cuanto a lo académico, trabajo, o sino también en cuanto a los estudios. Rutinas en cuanto a la higiene, salud física, ¿sí? Y además, en cuanto a la limpieza, en cuanto al usar las 2 mascarillas, el protector, rutinas también en cuanto al trabajo en el hogar. Como somos familia, somos un equipo, hay que trabajar todos y hay que poner ahí una lista con las actividades para que puedan trabajar, para que puedan colaborar, ayudar en la casa. Dentro de las rutinas también está, y tiene que ver, acá lo había separado, también se considera estas 4 opciones
opciones no, estas 4 posiciones, ¿no? Porque las 4 se debe trabajar. La alimentación saludable. Lo más indicado es buscar a un nutricionista para que nos dé el alcance de ello. Estamos habituados a que el papá se le sirve bastante, a la mamá un poquito menos, a los hijitos menos, al bebé poquito. No, debemos de ver, de acuerdo a nuestra edad, género, de acuerdo a nuestras características, o a lo mejor alguna enfermedad, tenemos que ver verdaderamente qué es lo que necesitamos. Entonces, de acuerdo a lo que necesitamos, tendríamos que nosotros recibir los alimentos. Recordando que vamos a tener, se espera, 5 alimentos al día, ¿sí? Eso es muy importante. Luego, aparte de la alimentación saludable, vamos a ver la actividad física. ¿A qué se refiere con la actividad física? Sabemos que cuando hacemos actividad física vamos a liberar dopamina, que tiene que ver con la alegría, las endorfinas, que ayudan a mitigar el dolor físico, el dolor emocional. Luego tenemos también la serotonina, que nos da esa tranquilidad, esa paz. Entonces sabemos la gran importancia de la actividad física y hay que recalcarla, ¿sí? Sabemos que no va a existir salud mental sin salud física, entonces debemos de contribuir a ello y por lo tanto nosotros también debemos de ponerla en práctica. Y ya terminando, vamos a ver el autoabrazo. ¿Qué vendría a ser el autoabrazo? Justamente el autoabrazo vendría a ser una herramienta, una técnica que podríamos utilizar con el fin de poder abrazarnos y sentirnos bien. También existe el abrazo mariposa. Hoy día vamos a ver el autoabrazo, ¿sí? Mayormente el abrazo de mariposa para casos de ansiedad o por ahí ya netamente lo que es primeros auxilios psicológicos, que es un poco más complejo, ¿cierto? Recordando que vamos a tener cursos, ahí pueden revisar la plataforma de CIMA, vamos a tener algunos módulos de primeros auxilios psicológicos, de disciplina positiva en la familia y en la escuela, entre otros. Entonces, ¿en qué consiste el autoabrazo? Sabemos nosotros la gran importancia de los abrazos. Podemos ver que ante esta situación, pues, algunas familias ya no han estado dándose abrazos, ¿cierto? Debido al temor, algunos ya estaban saliendo a trabajar, entonces por ahí les daba un poco de temor de, entre comillas, infectar a su familia, entonces no lo han estado dando. Pero en otros sí, ya han estado retomando, sabemos la gran importancia de recibir abrazos, entre 4 a 12 abrazos según los estudios, a algunos les irá bien cuando reciben 4 abrazos, a lo mejor otros necesitan 6, otros 8, a lo mejor yo necesito 12 al día, entonces ya va dependiendo de las características o de las vivencias de cada uno. Pero, ¿qué sucede si estamos solos? ¿Qué sucede si es que estamos así, literal solos y necesitamos justamente de ese apoyo emocional, ¿no? Cuando estemos solos. Entonces, parte de los primeros auxilios emocionales es poder enseñar el autoabrazo. ¿Y en qué consiste? Vamos a escuchar y luego lo vamos a poner en práctica, ¿sí? A ver, empezamos. Es importante, sobre todo en estos momentos, que como dicen las neurociencias, el contacto humano inmediatamente levanta las defensas inmunológicas. ¿Qué nos cuesta autoabrazarnos? ¿Qué nos cuesta acariciarnos? Por ello, en este momento, separando nuestras piernas a la altura de nuestros hombros, soltando un poco nuestras rodillas, los brazos flexionados y sueltos, y vamos a explorar esta posibilidad de abrazarnos a nosotros mismos. Una mano me contengo y con la otra mano me sostengo. Luego cierro mis ojos para poder conectarme profundamente con mi corazón y escuchar qué es lo que él me dice, y dejo caer mi cabeza durante 30 segundos o un minuto. Esta es una posición que no solo nos va a ayudar a nosotros mismos, sino que también a nuestra familia y a nuestro país, para que cuando todo esto pase, el contacto sea lo que nos vuelva a unir y que nos vuelva a dar amor, ese amor que entre todos necesitamos. Perfecto. Muy bien, entonces, ¿habían escuchado sobre el autoabrazo? A ver qué nos dicen.
Perfecto, Alejandro. En el botiquín emocional, fotos. Sí, está bien, fotos. Ustedes van a ir, ahora que me haces acordar, Alejandro, es muy importante, por ejemplo, en el botiquín emocional, el poder tener otras herramientas muy importantes de acuerdo a nuestras vivencias. Nos va a ayudar bastante esas herramientas que vamos a tener ahí en nuestro botiquín emocional, pero lo que a ustedes les va muy bien, a lo mejor de las 10 herramientas que ustedes tienen en su botiquín emocional, a lo mejor para mí 5 y otras 10 que ya son netamente diferentes, ¿no? Entonces ya vamos a ir variando. Claro, Karen Paredes, qué gusto, colega. Entonces ella, por ejemplo, en su botiquín emocional va a tener ahí un rosario, lo cual es muy bueno, respetando su creencia, ¿sí? Entonces es muy importante lo del botiquín emocional, ya un poco para cerrar esa parte. Entonces, ahora sí lo vamos a poner en práctica, el autoabrazo. ¿Cuánto tiempo debe de durar? Mínimo 30 segundos, así, mínimo 30 segundos. Ajá, poner en el foto, claro, Grillo Manson. Si es que te trae muy buenos recuerdos, si te ayudan a energizarte, si te ayuda a motivarte y te sientes muy, pero muy bien y te va a ayudar justamente a elevarte, entonces ten la foto de tu amor ahí en el botiquín emocional, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el autoabrazo? Debe de durar entre 30 segundos a más, ¿sí? ¿Qué más? Vamos a ver que es muy importante los pies en el piso, ya, los pies en el piso, creo que me ven una parte nada más, los pies en el piso, separaditos, separaditos los pies a la altura de los hombros hacia atrás, las rodillas un poco, ¿no? Dobladas y ¿cómo es? Con una mano me contengo, con la otra me sostengo. Y el psicólogo nos dice la cabecita que lo deje colgar, ¿no? Yo he visto otras alternativas de autoabrazo y verdaderamente yo la trabajo así. Similar como lo dice, los dos pies separados, las piernas un poco dobladitas como para que estén relajadas. Una mano me sostengo y la otra me contengo, pero, por ejemplo, él menciona que la cabeza así, ¿no? A mí me da dolor esa posición, pero yo he visto en otras variaciones de otros colegas, ¿no? Lo que hacen, y yo prefiero, y suelo enseñarla, es la cabecita de costadito, justamente donde está mi mano. Y hagan esto, por favor, y van a ver la paz, la tranquilidad que les transmite. Muy bien. Ajá. Excelente, Karen. Entonces, ¿qué sucede? Muchas personas quienes trabajan con el autoabrazo luego refieren de que en ese momento recordaron cuando alzaban a sus hijos, por ahí algunos piensan sobre todo cuando, bueno, lamentablemente sus padres o algún familiar ya no está con él o con ella, refieren de que es como si abrazara a esa persona. Si lo hiciste yo, sí, lo máximo, reconfortante, ¿cierto, Priscila? Si lo ponemos en práctica van a ver de que eso nos va a ayudar aligerarnos, a sentirnos mejor. Inclusive está comprobado y yo lo he podido poner en práctica con algunos consultantes, pacientes, quienes tienen problemas para dormir, para conciliar el sueño, muchas veces se quedan dormidos con su autoabrazo, echaditos en su cama.